bienvenidos una vez más al podcast de Word y estamos con un invitado muy especial, agradeciendo también a Bandog Studios por el espacio, el ingeniero Eduardo Chica, uno de los investigadores expertos en área de horticultura, fisiología vegetal, biotecnología agrícola y entre otros temas muy relevantes. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Sí. Justamente esto es lo que se quiere con Word, es uno de los objetivos principales, unir los tres pilares fundamentales de lo que es de la sociedad, lo que es la academia, la empresa, perdón, y el gobierno. Muchas veces nos vemos limitados por el hecho de que no hay estas conexiones estratégicas y las investigaciones que hace la academia solo se queda para la comunidad universitaria o muchas veces lo innovador de la empresa muchas veces se queda ahí también. Entonces se ha venido, por eso nace este podcast y se ha venido tratando temas como sostenibilidad, contaminación, medio ambiente, entre otros temas, mitigación también. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué desafíos tiene hoy en día la agricultura ante estos nuevos cambios que existen? Buena pregunta. A ver, los desafíos son bastantes. Muy abierta la pregunta. Sí, súper amplia, pero diría que tal vez los principales desafíos que enfrentamos dentro de los sistemas agroalimentarios son la incertidumbre que te genera un poco el cambio climático, ¿no? No saber exactamente cómo se va a producir, sobre todo en una zona como la nuestra, en donde la agricultura todavía es bastante tradicional. Entonces, muchos de los productores, sobre todo pequeños, están acostumbrados a producir con las estaciones, ¿no? Con la temporada, ¿no? Entonces hay mucha tradición ahí. Y claro, cambios en patrones de lluvia, prolongamiento de sequías, como lo que hemos tenido hace poco, cambia bastante esa predictibilidad de eventos, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros retos, no solamente la incertidumbre. Estas nuevas tecnologías que debe aplicar la agricultura familiar, como usted dice, aún creo que no están al tanto de los cambios que están percibiendo, o sea, de los cambios climáticos sí, pero aún no adoptan estas tecnologías para, por decir, predecir un fenómeno natural como lo que es las sequías, ¿no? Exacto, es mi percepción que tal vez de cierta forma todavía estamos en cierta negación o en cierto desconocimiento de qué es realmente lo que va a pasar. Por eso la incertidumbre es uno de los principales factores, ¿no? Eso eventualmente, pues, con mejores escenarios de predicción, de repente con lastimosamente una mayor frecuencia de estos eventos, nos va a hacer tomar un poco más de conciencia de que realmente tenemos que adaptarnos a estos cambios, porque no vamos a poder controlarlos. Y también no solo los cambios climáticos, sino también el crecimiento poblacional, ¿no? Una alta demanda que vamos a tener que, con nosotros como agricultores, tener que satisfacer algún día. Sí, ahí hay retos también bastante grandes, sobre todo por el crecimiento poblacional y la distribución de la población. Exacto. Porque estamos caminando cada vez más hacia sociedades más urbanas. Entonces, tal vez antes había una fluidez más rápida, una fluidez más constante de movimiento entre el campo y la ciudad, ¿no? O sea, un comercio, ¿no? Había bastante gente en el campo y bueno, se sostenía las ciudades, ¿no? Pero poco a poco tenemos un campo con menos gente, ¿no? Hay un problema de envejecimiento también, ¿no? Hay un recambio generacional en el sector de producción, sobre todo en pequeña producción. Y claro, eso eventualmente no solamente va a hacer que tengamos que alimentar más personas, sino que hayan menos personas que estén produciendo alimentos. Entonces nuestras tecnologías tendrán que cambiar para poder responder a ese reto. Es algo muy grave lo que está pasando justamente. Aquí en Cuenca podemos ver en las parroquias de Sayaucí o San Joaquín, donde eran netamente rurales, netamente productivas, ahora se convierten, o la ciudad les está amenazando, digamos así. Un sector ahora convertido periurbano sería. Así es. ¿Qué estrategias sostenibles puede haber en esta...? Bueno, la sostenibilidad se está escuchando hoy en día mucho. No solo en la moda, no solo en urbanismo, sino también en lo que es el sector agrícola. O sea, ¿qué estrategias podemos tener? Hay múltiples, definitivamente, pero la que yo pienso, al menos de lo que yo he visto, que nos ayudará a empezar a caminar hacia una mejor estrategia sostenible de producción de alimentos, es volver rentable nuevamente al campo, ¿no? O sea, uno de los principales motivos por los cuales la gente deja el campo es porque las producciones no son rentables. Exacto. Entonces, yo necesito alimentar una familia, necesito tener un medio de vida. Si el campo no me está dando de comer y de repente tengo un trabajo asalariado, de repente tengo un trabajo de comercio en la ciudad, voy a dejar el campo y me voy para allá. Exacto. Entonces, hay que buscar formas de que el campo vuelva a ser rentable y que una familia o una persona pueda vivir decentemente del producto de su trabajo en el campo. Tal vez se han analizado estas formas de cómo volver rentable, cómo volver, o sea, ya póngase, ya no haya tanta migración, como dice usted.
Hay cosas, o sea, aquí en Ecuador tienes ejemplos de productores que les va bastante bien. Es básicamente un poquito evolucionar en la forma de manejar los sistemas de producción, ¿no? De un sistema de producción tal vez muy artesanal, de un sistema de producción muy tradicional, hacia un sistema de producción realmente con un enfoque, diría tal vez empresarial, ¿no? O sea, un poquito problemas que yo he visto en la investigación es no existe una distinción entre la economía familiar y la economía del sistema de producción. Entonces, Ya. por ejemplo, si necesito un dinero para una urgencia, tomo dinero de mi sistema de producción. No tengo claros cuáles son mis costos. No tengo un Exacto. mercado objetivo al cual sé dónde voy a vender mis productos. Me lanzo porque siempre estoy sembrando lo mismo en cada época del año, pero puede ser que no sepa que hay nuevos competidores. No hay organización también. En otros países, por ejemplo, el cooperativismo ha sido muy exitoso en este sentido porque permite manejar economías de escala, incluso a nivel de pequeños productores, pero hay una coordinación, ¿no? Entonces, por ahí yo diría que podrían ir algunas de los intentos, pensar un poco más de manera empresarial en los sistemas de producción agrícola, incluso si son familiares, ¿no? Y segundo, más asociatividad, más cooperativismo, igualmente con el mismo objetivo, ¿no? Con un objetivo empresarial, viéndolo realmente como con números, ¿no? No Claro. tanto por tradición, sino tal vez por números. Sí, sí, es verdad. Muchas veces la familia no tiene una educación financiera como para Ujú, mantener lo que es una empresa, ¿no? ujú, Ni siquiera su financiamiento familiar, digamos así. ujú. Entonces sí es una problemática y también creo que es algo muy, muy político también. Sí. Como usted menciona, el ámbito de la organización, la distribución de lo urbano. No sé si he escuchado del el proyecto Copenhague de allá de las ciudades de Dinamarca, No. donde se adapta lo que es, donde se intenta aplicar una distribución correcta Ujú, al urbano, que ya no crezca solo en una dirección, ujú, sino también empiece a distribuirse, por ejemplo, este sector es del campo, este sector es lo urbano, este sector es los suburbios y entre ujú. otras cosas. Eh, Hablando también un poquito más de sus investigaciones, ¿cómo se podría, o qué técnicas se está estudiando ahora en los campos para, no sé, para aumentar el rendimiento, para aumentar lo que es, eh, no sé, mejorar lo que es los ámbitos, lo rural del campo? Sí, básicamente, al menos de lo que yo he estado trabajando, ¿no? Lo más, en donde yo trato de poner la mayor parte del esfuerzo es en sistemas de producción pequeños, ¿no? No, Justamente porque hay un bastante. vacío de tecnología para esos sistemas de Exacto. producción. Entonces, básicamente he estado trabajando, ahora último no tanto lastimosamente, pero he estado trabajando en sistemas que vuelvan un poco más eficientes los procesos de producción, ¿no? En la utilización de cualquier recurso. O sea, puede ser recursos de insumos, por ejemplo, nutrientes, pueden ser, por ejemplo, el número de horas que uno pasa en el campo, temas de automatización, tratando de buscar también equilibrios, ¿no? Para hacer que un poco el agroecosistema trabaje o aprovechemos más el funcionamiento y las relaciones que existen dentro de un agroecosistema, para, por ejemplo, control de plagas, ciclaje de nutrientes y cosas así, ¿no? Tratar de evitar que salgan recursos del sistema. Ver, por ejemplo, tú produces biomasa, ¿no? Ya. Que muchas veces la perdemos nada más, ¿no? Cómo valorizar esa biomasa de mejor manera dentro del mismo sistema de producción para a largo plazo tener pues una mejor resiliencia a ese sistema a posibles embates externos. Ya, me parece muy interesante justamente, tal vez es esta agricultura a pequeña escala, también es aplicada para lo urbano o solo para lo periurbano. O... Puedes aplicarlo, yo lo he visto con aplicación práctica desde el periurbano hacia afuera. ¿Sí? Usualmente la pequeña agricultura está sobre todo en el periurbano y no muy lejos de las Claro, ciudades. En el urbano tienes otros retos, ¿no? Que hacen un poquito más difícil de aplicar, sobre todo el tema del espacio, ¿no? claro que sí. Entonces, digamos, una cuestión puede ser producir una cierta cantidad de alimentos eh, para satisfacer de repente alguna necesidad puntual de la familia, pero en el urbano es muy difícil realmente poder tener autosuficiencia. Entonces, posiblemente hay espacio, por ejemplo, para medicinales, posiblemente hay espacio para hierbas culinarias, Ujú. para algunas hortalizas pequeñas como lechugas, de repente espinacas, pero el grueso posiblemente de la producción, esto va a funcionar mejor en el periurbano y un poquito más alejado. Claro, y esta agricultura sería tal vez orgánica o convencional, no sé. Va a depender mucho de dónde esté ubicada, ¿no? Dentro de la ciudad, por ejemplo, la misma proximidad de las personas va a ser muy difícil que tú puedas hacer una aplicación, por ejemplo, con productos sintéticos para el control de alguna Claro. enfermedad. Entonces, posiblemente la agricultura urbana está condicionada a que sea orgánica. Eh, Mm.
periurbano puedes empezar a tener una caja de herramientas un poquito más amplia y si te vas alejando un poco más, pues la caja de herramientas está completa, ¿no? No significa que vayamos a depender, obviamente, de producción sintética, de fertilizantes o de pesticidas, pero conocerlos como herramientas, ¿no? O sea, si esa es la mejor herramienta para un problema, pues en el periurbano, la zona un poquito más lejana, vas a tener más opciones de utilizar esa herramienta. En el urbano no vas a tener esa herramienta en la caja porque obviamente hay un impacto, hay un riesgo más grande. Podríamos amenazar con la salud de lo humano, ¿no? Exactamente, así es. No solo con lo que come, sino también con lo que respira o... Sí, Sí. sí, o sea... Inclusive el agua también se puede contaminar. Sí, o sea, en la ciudad igual ya estamos expuestos a bastantes contaminantes, entonces no quieres añadir uno más, ¿no? Pero, por ejemplo, un reto que existe justamente del ambiente urbano es, por ejemplo, metales pesados, residuos que van quedando en metales pesados en las ciudades por los combustibles antiguos, ¿no? Entonces, hortalizas, incluso si las cultivas de manera orgánica en la ciudad, van a estar expuestas posiblemente a contaminantes que en el campo no van a estar expuestos. Pero sobre esos contaminantes no queremos añadir también Un poco más. pesticidas, exactamente. Y hablando un poquito más de sostenibilidad, Ujú. ¿lo orgánico es sostenible? Pregunto yo. Puede serlo, ¿no? A largo plazo. Sí, pero es una pregunta con bastantes matices realmente, ¿no? En sí mismo, si yo veo un sistema orgánico de manera aislada, es perfectamente sostenible, ¿no? De manera aislada. Eventualmente, cuando empiezo a ver un poco más afuera, ¿no? El ecosistema en general y los flujos y las cantidades de alimentos que deben ser producidas, no siempre la producción orgánica es una garantía de sostenibilidad. Entonces, para ciertos productos, posiblemente el orgánico no será una opción sostenible. Para otros productos, por ejemplo, periurbanos, urbanos, es la única opción sostenible que existiría, ¿no? Y bueno, ahí hay que manejar un poco la conveniencia, ¿no? Es muy difícil encontrar absolutos Claro. en ciencia y en aplicaciones prácticas. Ujú. Y a futuro, ¿cuál sería o sea, la forma más recomendable de sembrar? Nuevamente, va a depender si estás en la ciudad, definitivamente orgánico, Y ¿no? hablando de netamente la zona rural. Si hablas de la zona rural, yo veo hacia el futuro posiblemente la necesidad de que encontremos sistemas híbridos, ¿no? Híbridos. Vamos a tener sistemas orgánicos donde se puedan hacer orgánicos y donde los orgánicos sean sostenibles, pero posiblemente van a haber sistemas convencionales que van a ser más sostenibles que los orgánicos. Entonces es, digamos, un mosaico, ¿no? Ese es posiblemente uno de los problemas más complicados actualmente del debate en cuanto a sostenibilidad en agricultura, porque se queda bastante el debate en ver cuál es la mejor opción. O sea, o somos todos orgánicos, o los orgánicos no son sostenibles, solamente los convencionales son sostenibles. Esa discusión es bastante estéril en realidad. Yo creo que hacia el futuro, viendo, vamos a tener más un mosaico, ¿no? Ciertos sistemas de producción van a ser más sostenibles de forma convencional, otros van a ser más sostenibles de forma orgánica. Ojalá que en algún rato tengamos la tecnología para que todos sean orgánicos, definitivamente. Pero tal como están las cosas actualmente, pues no hay flujos de materia, hay flujos de materiales que no se sostendrían. Solamente por poner un ejemplo, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de producción orgánica aquí en Ecuador, ellos dependen el balance de nutrientes sobre todo en abonos animales, ¿no? Claro que sí. Abonos animales que, bueno, provienen de zonas productoras, ¿no? Digamos, aquí la zona de la costa tienes bucay, tienes de repente balsas, ¿no? Y en esas zonas, ¿no? Tú tienes a esos animales que se alimentan con maíz, que no se fue producido orgánicamente necesariamente. Claro, no se sabe. Claro. Entonces, ¿por qué es interesante el abono orgánico que tú pones en un sistema orgánico? Principalmente por el nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Pero ese nitrógeno alguna vez estuvo en el tracto digestivo de un animal, ¿no? Antes de estar en el tracto digestivo estuvo en una mazorca de maíz y antes de estar en esa mazorca de maíz estuvo en un fertilizante sintético que pusiste en el suelo. Entonces, si yo no tengo ninguna producción de fertilizantes, voy a tener menor producción de maíz, significa menos alimentación para los animales, significa menos estiércol para las abonaduras, significa menos nutrientes para mi sistema de producción orgánica. Entonces ahí tú ves un puente entre un sistema convencional de maíz posiblemente hace 4 o 5 meses producido en la costa o alguna zona productora de maíz industrial, ¿no? Y un sistema orgánico, meramente orgánico, en la sierra de producción de hortalizas. El uno no va a poder vivir mucho tiempo sin el otro, ¿no? Entonces, esa es una conexión y un poquito hay que reconocer ese mosaico, ¿no? Hay espacio realmente para las producciones. Por supuesto, en convencional tienes mucho que criticar, ¿no? Y eso no se puede negar, pero hay mucho que mejorar, ¿no? Posiblemente con mejores prácticas
en producción convencional, tú puedes llegar a un sistema más sostenible, pero pensando siempre en un mosaico. Claro que sí. Y no solo, o sea, pensar en lo, como usted menciona, en la gente que está cultivando orgánico, sino también desde dónde conseguimos el abono. Usted bien lo dijo. Había un ejemplo, por ejemplo, de la gallinaza que venía todavía con antibióticos, Ujú. muchos antibióticos, y se carcomían las uñas de los agricultores. Sí. De hecho, nosotros hicimos un estudio, ¿no? Justamente por el tema desde el punto de vista microbiológico, ¿no? ¿Ya? Porque había bueno, tienes esta hipótesis, ¿no? De que un sistema orgánico, al depender de los flujos biogeoquímicos en el suelo, ¿no? Eh, mantiene una mejor microbiología, una mejor cantidad de microorganismos en el suelo moviendo nutrientes, descomponiendo y transmitiendo energía, ¿no? Entonces, hicimos este estudio para ver si es que efectivamente podíamos ver diferencias entre un suelo manejado orgánicamente y un suelo manejado de manera convencional. Convencional. No encontramos diferencias. Tú lo puedes leer de dos vías, ¿no? Puedes decir, bueno, el convencional es tan bueno como el orgánico, o el orgánico es tan malo como como el convencional, ¿no? Exacto. Y no sabemos, o sea, básicamente fue un estudio meramente descriptivo, no entramos realmente a buscar causas ni cosas así, fue un estudio en varios sistemas de producción, banano, flores, hortalizas, Ah, frutas, ya. trigo, eh, y estuvimos viendo eso más propiedades físicas y químicas también, ¿no? Y eran indistinguibles. Entonces, como digo, podríamos interpretarlo de las dos vías, pero a lo que tú mencionas, por ejemplo, si yo soy un productor orgánico y no tengo atención de qué tipo de gallinas Claro. estoy utilizando, No tiene sentido. en lugar de fortalecer mi microbiología, le estoy haciendo un daño porque estoy introduciendo residuos de antibióticos que van a acabar con la poca microbiología. Y una posible explicación a estos resultados que te dije, bueno, posiblemente el orgánico es tan malo como Claro. como el convencional en este aspecto, ¿no? Eh, en el sentido de que no fortalecemos esas comunidades microbianas, sino que más bien las estamos tratando con antibióticos. Que podría ser hasta un riesgo de salud pública más adelante, ¿no? Una Ujú. superbacteria puede salir por ahí. Exactamente. Ujú. Oiga, me parece muy interesante el estudio que que hizo, Ujú. no solo para culpar a un cultivo, sino ya lo hizo en varios cultivos. Ujú. O sea, ¿pero qué factores nomás se estudiaron ahí? ¿Solo la microbiota del suelo o...? No, hicimos varios estudios. Básicamente fueron 60 sistemas de producción, ¿ya? Distribuidos en banano, cacao, flores, hortalizas, frutas y trigo, ¿ya? Tratamos de distribuirlos geográficamente para tomar variación de la costa también, o sea, el cambio Claro. de ambiente. Y tomamos la precaución de que las comparaciones las hicimos de forma pareada. Entonces, por ejemplo, si teníamos un sistema orgánico en San Joaquín de hortalizas, en San Joaquín mismo teníamos un par convencional para tratar de minimizar el impacto que pueda tener el tipo de suelo, el clima particular de la zona y Claro. todo lo demás en la microbiología, ¿no? Y así tuvimos todos los casos, ¿no? Por ejemplo, si teníamos una bananera en Machala, tenía que haber otra bananera orgánica o convencional, al menos a unos 5 kilómetros de distancia, ¿no? Para que no haya mucha variación. Tomamos muestras, caracterizamos físicamente. Otra de las ideas que se maneja es obviamente el tema de, por ejemplo, que un suelo orgánico va a tener una menor compactación. Eso fue marginalmente cierto, ¿no? Entonces, uno de los factores que te permitían clasificar a un suelo como orgánico era una porosidad más elevada, pero no era completamente significativo, pero había una Ah, tendencia, ¿no? Estuvimos viendo propiedades químicas, básicamente pH, conductividad eléctrica, porque muchas veces cuando trabajas con fertilizantes, claro. puedes tener el riesgo de acidificar o de elevar el pH al acumular sales o de repente al acumular iones de hidrógeno en el suelo por acidificación de fertilizantes, ¿no? Además de todo el panel de nutrientes, ¿no? Macro y micronutrientes. Y además, en la parte biológica, estuvimos viendo, utilizamos una técnica de fingerprint de ADN, ¿no? En donde utilizamos muestras y utilizamos unos evadores, unos primers, que es una técnica para hacer PCR que utilizamos en biología molecular, para poder sacar una huella de cada suelo, ¿no? En función de esa huella, nosotros podemos más o menos estimar el tipo de comunidad que teníamos, ¿no? Si teníamos los mismos organismos o si teníamos organismos diferentes. Entonces nos interesaba la diversidad, ¿no? Y nos interesaba también bueno, diversidad alfa en cuanto a cuántos organismos diferentes en teoría podrías estar Claro. detectando, como la estructura. ¿Son los mismos en el uno o son diferentes, ¿no? Esa técnica se llama DGG, es electroforesis en gradientes geles naturalizante. Mm. Entonces, y con eso tuvimos este panel, ¿no? Todas esas variables fueron analizadas a través de un análisis multivariado. También hicimos un análisis univariado para cada una de las variables para ver diferencias puntuales,
pero también usamos todo ese panel para tratar de ver si podíamos distinguir una muestra de otra. Entonces, en ese caso utilizamos una técnica estadística que se llama regresión logística para poder clasificar, ¿no? Claro. Entonces, decir, ok, si yo recibo una muestra de suelo en función del panel de mis 20 variables, ¿cuál es la probabilidad de que sea clasificado como orgánico? ¿O cuál es la probabilidad de que sea clasificado como convencional? ¿Y cuáles de estas 20 variables, o las que utilizamos, al final contribuyen más a que un suelo sea considerado orgánico o que un suelo sea considerado convencional? Digo, la única que más o menos fue despuntando por ahí fue el tema de porosidad. Pero todo lo demás... Pero ninguna, nada así, estadísticamente significativo. No, por ejemplo, si yo te daba una muestra de suelo incógnita y la sometía a este modelo, la probabilidad de que sea clasificada correctamente, ya sea como orgánico o como convencional, era apenas como del 55%. Wow. Entonces, lo mismo que lanzar una moneda. Claro. Entonces, al final del día, como que no son tan diferentes, ¿no? Cuando analizamos todo eso en el conjunto. Wow. Pero usted está con esto de biología molecular y entre tantas pruebas como la PCR, conoce mucho de biotecnología, como ya habíamos hablado al principio. ¿Qué técnicas más están estudiando en este sector? En la parte de biotecnología tienes varias áreas, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando con el tema de bioinsumos, ¿no? Hay bastante crecimiento del mercado de productos biológicos, más que nada, ¿no? Por ejemplo, microorganismos que tienen alguna función, controlan enfermedades, solubilizan nutrientes o algo así. Entonces hemos hecho algunos cuantos estudios en este aspecto. Hemos estado trabajando también con la caracterización de la microflora, de la microbiología del suelo, ¿no? Sobre todo en respuesta a prácticas, ¿no? Por ejemplo, si aplico fertilizantes, es verdad que se me van a morir todos los microorganismos y así, ¿no? Eso, digamos, es por un lado, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo acá, y a nivel global también hay bastante impacto de ese bioinsumos, o sea, el futuro de la agricultura. Sí y no. O sea, todavía queda un largo camino, ¿no? ¿Cuál es el problema principal de esta avenida, ¿no? El problema principal de esa avenida es que tradicionalmente, o actualmente más bien, se le está viendo como una sustitución de insumos. Entonces yo tenía un fungicida convencional, de síntesis, ahora quiero un fungicida biológico y estoy pensando en aplicarlo de la misma manera, ¿no? Entonces, realmente no estamos pensando de manera ecosistémica, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el establecimiento de una comunidad favorable, benéfica, de microorganismos en el suelo y qué prácticas nos pueden ayudar a que esa comunidad se establezca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, más allá de hacer bioprospección y decir, mira, aquí tengo una tricoderma que controla y es fantástica, ¿no? Pero tienes que aplicar una vez cada 20 días, ¿no? Las preguntas que deberíamos estarnos haciendo es, ¿cómo puedo establecer una tricoderma que sea funcional? Porque hay muchas tricodermas que no son funcionales, ¿no? ¿Cómo puedo establecer una tricoderma en el suelo que sea funcional? ¿Y qué prácticas podrían hacer que esas poblaciones se mantengan estables? Entonces, ¿para qué? Para que el productor no tenga que andar comprando cada 20 días claro, 1 litro de tricoderma, ¿no? Y no, todavía no se puede etiquetar, digamos, como usted dice, no todas las tricodermas van a solubilizar o van a actuar como repelente de otras enfermedades en diferentes cultivos, digamos así, o se van a adaptar en diferentes tipos de suelo, o sea, hay bastante que investigar todavía. Exacto, o sea, justamente en el problema de esta concepción de ver al bioinsumo como un reemplazo de un insumo sintético, es que no estamos trabajando con una molécula, estamos trabajando con un organismo vivo, claro, que tiene un ambiente, que tiene que adaptarse. Su propio comportamiento. Y que cuando lo introduzcamos, por ejemplo, en el suelo, se va a encontrar con otros organismos que ya están ahí y ya están adaptados. En uno de nuestros estudios justamente estuvimos analizando el efecto de la inoculación de tricoderma a lo largo de 6 meses en cultivos de tomate de árbol aquí en Paute, ¿no? Bueno, en Huachapala en realidad. Y básicamente, a pesar de que hacíamos aplicaciones quincenales de tricoderma, después de 6 meses, el suelo que no recibió aplicación y el suelo que recibió aplicación eran indistinguibles. No se podía detectar tricoderma. Exactamente. Pero nuevamente, o sea, nosotros lo aplicamos utilizando este principio, ¿no? O sea, tenemos un producto y estamos aplicando quincenalmente de acuerdo a las recomendaciones. Pero no hicimos nada más al suelo. Entonces, por ejemplo, preguntas que podrían surgir de ahí es, ¿qué pasa si, hago una aplicación de tricoderma, pero adicionalmente estoy añadiendo enmiendas que le permitan a tricoderma establecerse? Claro. ¿Sí? O tal vez no es la tricoderma adecuada, tengo que buscar una tricoderma que presente una adaptación muy específica
en ese ecosistema. Pero claro, como digo, mucho del desarrollo de insumos va orientado a que yo te quiero poner una solución en una botella. ¿Ya? Claro. Si lo pensamos de esa Esa es manera, la bioprospección, ¿no? no necesariamente, justamente ese es el debate, ¿no? Ah, el debate, sí, O sea, claro. si yo te pongo un producto en una solución en botella, no necesariamente es una solución, ¿no? Es una solución pensando en el esquema anterior, en el paradigma anterior de Claro. yo puedo comprar una solución. Aquí tú tienes que trabajar la solución. Entonces la idea es que tú logres establecer en el mundo ideal, ¿no? La hipótesis esperanzadora es, ¿no? Que tú logres generar un set de prácticas, ¿no? Más posiblemente insumos, inoculantes y todo lo que tú desees, ¿no? Pero este set de prácticas posiblemente es más importante que el inoculante, Claro que sí. ¿no? Un caso, por ejemplo, en este estudio que hicimos con diferentes especies, eh, una cosa que logramos distinguir en cuanto a comunidades, diferencias en comunidades, no era tanto si eras orgánico o convencional, pero sí había una diferencia muy marcada en cultivos en donde no arabas con frecuencia y cultivos donde arabas cada 3 meses, ¿no? Cultivos de ciclo corto versus cultivos de ciclo intermedio largo, ¿no? Piensa, por ejemplo, flores versus hortalizas, ¿no? Claro. Entonces, en flores manejas una cama por 1 año, por 2 años. En hortalizas estás moviendo el suelo, orgánicos y convencionales, cada 3 meses, ¿no? Y ahí vimos diferencias en la estructura de la comunidad. Porque obviamente le das tiempo a la comunidad a establecerse antes de virarlo y romper la casa de nuevo, ¿no? Entonces, posiblemente las prácticas que nosotros apliquemos en agricultura van a tener mucho más impacto que el mismo inoculante o el mismo producto que vayamos a poner, ¿no? Mm, Si no, como digo, no va a ser muy sostenible. La bioprospección en sí es general ir buscando, ¿no? O sea, mira, aquí tengo un organismo que solubiliza fósforo, listo, acá tengo un organismo que controla enfermedades, acá tengo, qué sé yo, un controlador de insectos, ¿no? Es explorar y descubrir, ¿no? De ahí viene la siguiente parte de la bioprospección. Esa es bioprospección, podríamos decir que hasta ahí, ¿no? A partir de ahí puede venir el biodesarrollo de prácticas, ¿no? ah, claro. Entonces, ok, vamos a hacer esto, pero esto solamente funciona si es que no aras la tierra, ¿no? Esto funciona si es que tú aportas estas enmiendas. Y así es desarrollar la tecnología realmente para que esos bioinsumos puedan ser efectivos. Eso de buscar me gusta mucho, justamente porque estaba leyendo su artículo de Ujú, Biology Polar, ujú. que imagínense, se fue a buscar allá en la Antártida para venir a aplicarlo en un cultivo de por acá o que se cultiva a 3000 metros, pero se fue Ujú. a la Antártida. Cuéntenos un poquito más de Sí, eso. claro, claro. No, esa fue una colaboración súper interesante con un profesor de la Universidad Católica aquí de Cuenca, con Andrés Yarzábal. Él era investigador Prometeo y él estaba en este proyecto antártico. Entonces, pudieron conseguir esas muestras y la idea básicamente era, si tenemos plantas allá y tenemos microorganismos asociados a esas plantas, de cierta forma esos microorganismos están haciendo alguna función, por ejemplo, solubilizando fósforo, produciendo bioestimulantes en un ambiente tan difícil como ese Claro. frío extremo. Esos microorganismos, si los lográsemos adaptar a nuestras condiciones, permitirían, por ejemplo, que productores en los pisos más altos de producción tengan un mejor funcionamiento de su agroecosistema. Entonces, tenemos, por ejemplo, productores de papa que usualmente están en la parte más alta, ¿no? Tubérculos andinos, ¿no? Nosotros podríamos de repente ver a esos microorganismos y ponerlos en esos ambientes súper fríos, ¿no? Normalmente fríos más bien, ¿ya? Para que estén trabajando para nuestros cultivos, ¿no? Entonces sí, fue bastante interesante. En ese estudio se vio de las cepas que se estuvieron revisando, ¿no? Organismos que fueron solubilizadores de fósforo, organismos que producían auxinas, que es una hormona que estimula el crecimiento vegetal. Entonces pudo haber sido un biofertilizante, pudieron haber sido también bioestimulantes, ¿no? Siempre hay un riesgo de introducir microorganismos de otras zonas en, Claro. en otra zona, ¿no? Pero como idea de trabajo era bastante interesante, ¿no? Y eso nos llevó a otro estudio también, un poquito al hilo con tubérculos andinos, ¿no? Porque hay muchos tubérculos como la mashua, la oca, ¿no? Que se cultivan en estos mismos pisos con muy poco manejo. Y tienen unos rendimientos, considerando que no pones casi, casi Casi mucho nada. esfuerzo exactamente en insumos y producen de manera interesante, posiblemente también haya microorganismos que están asociados. Entonces, esa fue como una cola también de ese estudio, ¿no? Tratando de buscar estos organismos de ambientes fríos, de cultivos un poquito olvidados, que podrían eventualmente servir para mejorar la producción. Es muy interesante y también puede ser una solución. Como mencionábamos al principio, lo urbano cada vez está desplazando más a lo agrícola y una solución podría ser que los agricultores, al verse obligados a irse más alto, podríamos dar una solución al ver organismos extremófilos allá
en la Antártida y darles una solución ahí para poder cultivar en lo alto, ¿no? Exacto, exacto. O sea, esos son potencialidades que podrían existir, ¿no? Hay un riesgo, obviamente, en ir cultivando cada vez más arriba, Bueno, claro. porque tenemos también zonas de captación de agua, pero, nuevamente, hasta donde están, yo creo que podríamos bajarnos un Ya poquito. no suban más. Exactamente, mejor no seguir subiendo. Claro que Pero sí. digamos, para los que ya están en un piso alto, puede ser una solución. Bueno, Ujú. eso es muy, muy interesante también. Lo que el futuro puede ser la diversidad microbiana, de tener algo que está en nuestro suelo y muchas veces no lo consideramos, a producir fertilizantes, a producir inhibidores, no sé, de otras enfermedades, Ujú. entre otras características, ¿no? Hablando un poquito de los proyectos de la Universidad de Sí. Cuenca, ¿cómo se está trabajando con estos diversidad microbiana? Ahorita hay un proyecto, por ejemplo, que está estudiando Denise Peña, Ah, sí, de sí. la Facultad de Ciencias Agropecuarias también, sobre diversidad microbiana en raíces de joyapa. La joyapa es una ericácea, es una planta nativa de nuestra zona, muy similar por la familia en la que se encuentra con el arándano, ¿no? Y también tienen una característica, ¿no? Que, por ejemplo, ellos crecen en suelos muy, normalmente consideraríamos pobres, ¿no? Suelos en general poco fértiles, a veces de filos de piedra, básicamente, muchas veces se los ve en el camino inclusive. Entonces también está la misma hipótesis, o sea, si son capaces de sobrevivir en esos ambientes que son un poquito medio retadores, ¿no? Para una planta normal, por así decirlo, posiblemente estén recibiendo ayuda de otros organismos. Entonces están explorando también ellos ese ambiente, ya está como caracterizada la comunidad microbiana de la raíz de la joyapa. Se han hecho varios trabajos de titulación, tanto de grado como de posgrado, en esa línea. Y esa es una de las líneas que está trabajando, ¿no? Ella ha trabajado también con microorganismos de orquídeas, ¿no? Eh, Obviamente para conservación. Las relaciones que tienen las orquídeas con algunos microorganismos son muy, muy específicas, ¿no? Eh, entonces, realmente son temas bastante complejos que se están trabajando un poquito en la Facultad de Agropecuarias. Y varios, o sea, no hay como describir solo uno, sino bastantes. Sí, 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 o sea, es justamente parte de la complejidad. Hay muchas cosas que se podrían estar investigando ahí. Y es un poco triste, me acaba de mencionar que, bueno, ya habíamos estudiado que la joyapa es una familia del arándano. ¿Por qué tenemos que buscar nosotros plantas no nativas de acá? Podrían tener una planta que tiene las mismas características, inclusive no sé si habíamos estudiado la bromatología de esta planta, las características, lo nutricional. Entonces, ¿por qué ir a los demás plantas, buscar los demás plantas y no consumir lo nuestro? Es una excelente pregunta y un excelente problema también. Sí, justamente en este proyecto de Joyapa que tiene Denise, además de eso, tiene un componente gastronómico con la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad. Porque es curioso esa misma pregunta, o sea, si es tan potencial el uso que podría tener esta planta, ¿por qué no la estamos utilizando más? ¿No? Entonces se han hecho encuestas con personas que viven en zonas donde la joyapa es abundante, cuáles son sus usos tradicionales. Con los investigadores de hospitalidad se está investigando innovación culinaria, ¿no? En ese sentido, porque justamente es valorizar lo que existe, lo que es propio, ¿no? Y es cuestión de decisión realmente, ¿no? O sea, tal Claro. vez una posible explicación es el mercado, obviamente, ¿no? El arándano es un producto que ya está posicionado en el mercado. Si estoy interesado en un proceso de exportación, pues es mucho más fácil de empezar con algo que ya está, que ya tiene una demanda existente, ¿no? De repente con Joyapa tocará hacer un trabajo de presentación, un trabajo de introducción, etcétera. Pero se ha logrado, ¿no? En otros países lo logras, o sea, posicionar productos que son propios de la zona en mercados y recibir valor, ¿no? Y reconocimiento por aquello. O Ujú. sea, es un proyecto multidisciplinario que están organizando entre facultades. Sí, 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 es un proyecto muy, muy interesante realmente que ha ido avanzando bastante bien y bueno, está recibiendo este financiamiento. También participa el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INEAP, ¿no? Mm, ya. Entonces, realmente es un consorcio fuerte, ¿no? Que están trabajando en este tema. Lo interesante es justamente esa visión integral, ¿no? Porque yo puedo encontrar, no sé, una forma de domesticar La a la joyapa. joyapa, tener un sistema de producción, pero claro, si no está la otra parte, ¿cómo la uso? ¿Cómo se la presento? ¿Cómo la puedo difundir?
va a quedar como comenzabas tú al principio, ¿no? En una investigación muy bonita en la universidad, pero que no está generando un impacto en la sociedad. Claro, ¿y cómo se puede llegar a hacer este tipo de proyectos multidisciplinarios? Porque no solo hay un proyecto, ¿no? Bueno, los estudiantes tienen miles de proyectos que pueden llegar, no sé, a tener alguna alternativa mucho mejor al orgánico, no sé. ¿Cómo se puede llegar, o sea, a tratar de impactar a la sociedad? Yo creo que una de los... Ahí yo veo dos ingredientes importantes, ¿no? La primera es tener amigos. La mejor forma de hacer colaboraciones interdisciplinarias es que sean orgánicas, ¿no? O sea, cuando Ah, dos claro. personas, una tiene una especialidad en agronomía, la otra tiene una especialidad en economía, el otro tiene una especialidad en, yo qué sé, en bromatología, ¿ya? Y esas tres personas son amigas, ellos van a encontrar un problema realmente útil, ¿no? A solucionar, ¿no? Pero tiene que ser orgánico. Por eso creo que mucho cuenta en las relaciones entre las personas. O sea, hay confianza, de repente, claro, si recién nos conocemos no hay tanta confianza, Claro pero que sí. tenemos que atrever a conocernos y eventualmente interesarnos por lo que hace el uno por el otro, ¿no? Entonces, formar grupos orgánicos, interdisciplinarios de trabajo. Ahí a veces la falla está en que muchas veces viene por imposición, ¿no? Formen grupos interdisciplinarios, entonces háganse amigos, ¿no? Pero no es tan fácil, o sea, hay mucha química, hay mucho componente personal ahí que Claro, cuenta, ¿no? los egos y todo. Exactamente, ¿no? Y justamente por la parte del ego, fortalecer más la humildad tal vez dentro de la parte científica, ¿no? A veces nosotros los investigadores nos distraemos mucho en, por ejemplo, la publicación, en el proyecto más caro, en salir más en noticias o una gran patente, alguna cosa así, y no necesariamente en resolver un problema. A veces hay problemas en nuestro medio, sobre todo. Hay muchos problemas que desde el punto de vista científico, digamos, ya han sido estudiados, pero no han sido aplicados. Claro. Entonces, posiblemente lo que hace falta es traducir esa ciencia que existe en una aplicación, en una solución. Y ahí es donde a veces el ego cuenta, ¿no? Porque queremos descubrir algo nuevo, ¿no? Más que a lo mejor aplicar algo, ¿no? En general existe un poquito esos egos. Entonces, como digo, por un lado hacer amigos, saber hacer amigos y tener muchos amigos en diferentes disciplinas, ver más allá de nuestro círculo de experticia, ¿no? Y por otra parte, ¿no? Preocuparnos realmente por problemas que yo vea que a alguien le van a mejorar la vida, ¿no? La investigación básica eventualmente llega hasta allá, ¿no? Pero no podemos perder, no podemos poner la carreta delante del caballo, ¿no? O sea, Claro. tenemos una necesidad de sociedad, entonces esa necesidad de sociedad va a orientar mi investigación básica, a orientar mi investigación aplicada y no al revés. No hago investigación básica para ver después qué tipo de aplicación me voy a encontrar. ¿Y ustedes Ujú. como investigadores no han dado ese primer acercamiento, no sé, para dar una solución tal vez a un agricultor o no han intentado trabajar en conjunto? Sí, sí, sí. Por ejemplo, vienen algunos casos a mi cabeza ahorita en la facultad mismo, ¿no? La misma Denise está trabajando con las comunidades, ¿no? El trabajar con las comunidades desde el inicio es clave, porque Exacto, ellos sí. aterrizan. Ajá. Nosotros como investigadores podemos estar soñando 10.000 cosas y dicen, sí, sí, pero esto solamente se da en julio. Ajá. Entonces, revientan el globito y todo eso eventualmente empieza a aterrizarse. Entonces, ellos informan muchas decisiones de investigación y están caminando hacia ese lado, ¿no? Otro caso que se me viene a la cabeza es otro profesor de la facultad, segundo Maita, ¿no? ¿Ya? Él Sí. tiene un proyecto de vinculación, básicamente trabajando con productores de frutas en principal, ¿no? Aplicación y transferencia de tecnología. Pero el cambio que hay desde antes que inicie el proyecto hasta ahora es significativo. O sea, productores que estaban por vender a veces tierra empezaron a producir de nuevo, ¿no? Y con tecnología que se podía transferir, ¿no? Entonces, esa parte es sumamente importante. Tenemos que dar soluciones, ¿no? Yo puedo hacer un proyecto de investigación o incluso de vinculación desde la universidad, pero si las comunidades no están involucradas desde el principio, ¿a quién le estoy sirviendo? Es cuestión efímera, o sea, va a pasar un año, 2 años el proyecto, yo voy a estar muy bien, y en 2 años aquí es como que no ha pasado nada, ¿no? Claro, Ujú. y las comunidades también, cuando llegan a estos acercamientos, muchas veces se sienten también un rechazo porque
nosotros cuando íbamos a vinculación hacíamos el primer acercamiento, hablábamos, pero justo las comunidades decían, pero ustedes ya dejan ahí y punto. O sea, no siguen un proceso como se hizo en principal, ¿no? Exactamente. Y ese es un problema tal vez de tratar de abarcar demasiado. ¿Sí? Si no hay una continuidad, eso es constancia, ¿no? Claro. Entonces, es como una relación de amistad. O sea, cuando uno arranca una relación de amistad con una persona, si yo la veo una vez y la vuelvo a ver en 5 años, no va a se lo crecer esa mismo. amistad, ¿no? Claro. Acá es lo mismo. O sea, yo puedo hacer un proyecto y si no me intereso por la comunidad de vuelta en 3 años, me van a decir exactamente eso. Pero usted viene y se va, es como una estrella fugaz, ¿no? Entonces, Claro. el tema es trabajar de manera constante. Trabajar de manera constante con un grupo de comunidades implica posiblemente, lastimosamente, no poder atender a más comunidades, ¿no? Entonces, a eso es lo que me refiero cuando decía, de repente no tratar de abarcar tanto, sino concentrarnos. Y eventualmente va a haber mejores capacidades, ¿no? Una comunidad, vamos a tener una mejor relación de trabajo, ¿no? Y digamos, poco a poco eso nos va a dar chance para poder utilizar tiempo para otras comunidades también, para otros problemas, ¿no? Y eso es un problema general en Ecuador. O sea, tratamos de abarcar la mayor parte y no pegamos duro en uno solo, ¿no? Hay muchos casos en otros países en donde justamente hacer lo contrario, ¿no? Concentrarnos en un rubro, concentrarnos en una región, en un específico lugar, ¿no? De manera multidisciplinar, termina generando soluciones. Soluciones que ponen a la comunidad enganchada en una relación virtuosa, Claro. universidad-comunidad, ¿no? Más bien le extrañan a uno, si no ha podido ir porque se dañó el carro. A veces han habido casos, por ejemplo, eso ha pasado en Principal. Hasta el mismo GAT ha puesto chance, o la misma comunidad ha intentado traer a Segundo para que pueda ir como sea para ayudarlos. Cuando eso ocurre, es un indicador de que la cosa está funcionando, ¿no? Cuando no te Exacto, sí. llaman, es como que no te extrañan, ¿no? Y también es un llamado para los GAT, ¿no? O sea, también ahí como ser líderes, digamos, de la parroquia, también pueden dar un llamado a la academia para que puedan ayudar, ¿no? Ujú. Y es muy chévere, es muy grato también ver cómo la comunidad va cambiando su pensamiento. Ya no solo quiere sembrar manzana, ya no solo quiere estar en lo mismo, sino ya quiere ver otras técnicas, ¿no? Ujú. En principal justamente tuve que dar una consultoría de cultivo de hongos. Mm. Eso es Sí, muy, sí. imagínense cómo ya se están interesando por otras fuentes de negocios, otras fuentes de cultivar, otras fuentes sostenibles también. El cultivo de hongos también es un cultivo muy sostenible. Entonces, pero también había otra problemática con el cultivo de babaco. Ujú. Decían que ya no es algo que se les interesa mucho, Ujú. es algo que ya el mercado no le interesa y también la falta de demanda hace que esta planta ya no se cultive más, ¿no? Ujú. Y puede tener al final un peligro de extinción, ¿no? Sí, tal vez extinción completa no, pero sí una pérdida de ese valor gastronómico tradicional de la zona, ¿no? O sea, hay cultivos como el babaco, el tomate de árbol, la naranjilla, ¿no? Que han sido muy tradicionales, ¿no? En Claro. desayuno, o sea, llegas a un sitio y te tomas un jugo de babaco, un jugo de tomate de árbol en el desayuno o viene con el almuerzo, ¿no? Y el riesgo es que se pierda eso, ¿no? Porque eventualmente, claro, los productores no van a ver un beneficio. Es supervivencia natural. O sea, si yo no veo un beneficio y tengo que sostener una familia, tengo que sostener un negocio, pues dejo de lo que no me beneficia y me concentro en lo que sí me da ingresos, ¿no? Sí, Entonces, poco a poco se corre el riesgo que se pierda ese recurso, ¿no? Y, digamos, de cierta forma nos estandaricemos, ¿no? En productos que tal vez no son realmente nuestros y que van a representar mayores retos para ser producidos en nuestro clima, ¿no? Eh, de que se puede producir cualquier cosa realmente, ¿no? Pero eh, esto de aquí no lo tiene otro. Entonces, sí es un riesgo muy grande, ¿no? En que los productores poco a poco se van decepcionando de los cultivos tradicionales, ¿no? claro. Y nuevamente viene un poco la parte esta organizativa, ¿no? O sea, ¿cómo posiciono? ¿No? ¿Cómo fortalezco? ¿No? ¿Cómo genero ciclos económicos que sean más equitativos también? ¿No? Donde, digamos, el babaco cuando llega al consumidor está a un precio pero cuando sale del productor está a un precio que es casi casi la mitad o menos de eso. Entonces, ¿cómo puedo generar una cadena justa de alimentos, ¿no? Desde productor hasta consumidor, en donde todos tengamos una parte justa nada más, ¿no? Claro El que sí. esfuerzo que cada uno hace sea reconocido. Ujú.
Estamos hablando de también lo que es pérdida de biodiversidad, ¿no? Ujú, Es algo muy controversial. La gente ya no se interesa de guardar las semillas como antes, como ujú. nos hacían la agricultura familiar, ¿no? Ajá. Tradicional. Eh, una de las controversias que hay en la agricultura, en lo moderno, es el uso de transgénicos, ¿no? Ujú, Que también es una problemática por el hecho de la conservación de la biodiversidad. ujú. Háblenos un poquito más de los transgénicos. Seguro. A ver, los transgénicos es una tecnología dentro de un grupo de tecnologías que se conocen como ingeniería genética. No, no es la única, hay varias tecnologías dentro de la ingeniería genética en diferentes aplicaciones, ¿no? En la transgénesis, básicamente, tú lo que haces es transformar una planta o un organismo en general, pongamos, añadiendo un gen específico que es de interés por algún motivo de otra especie, ¿no? El caso más común, por ejemplo, en el caso del maíz, ¿no? Maíz, en Estados Unidos, por ejemplo, la mayor parte del maíz que se cultiva es maíz que presenta una resistencia al glifosato o es maíz que presenta la expresión de la toxina BT, que es una toxina producida por una bacteria del suelo, Bacillus thuringiensis. Y entonces se toma, por ejemplo, digamos el caso de la BT, ¿no? Es una bacteria que está en el suelo, produce una toxina y esta toxina afecta a lepidópteros, por ejemplo, a larvas de mariposas, a larvas de polillas y cosas así, ¿no? Entonces, al yo ponérsela a la planta y que la planta pueda producir esta toxina de manera natural en todas sus células, es como que vacuna a la planta. Ah, Cuando bueno. viene una lepidóptera y trata de comérsela, se come la toxina y obviamente eso la acaba, ¿no? Entonces, en este caso que te decía, ¿no? Tomamos un gen que nos interesa, el gen de la toxina BT, Claro. y se lo introducimos a una planta que nos interesa que tenga esa característica para que la planta pues presente resistencia a las plagas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, y tomé ese caso a propósito, ¿no? Porque es un caso muy interesante en la parte de biodiversidad, ¿no? Eh, si bien es cierto, tú tienes un monocultivo de maíz, ¿ya? Si no tuvieses este maíz transformado y tuvieses un ataque de una plaga de lepidópteros, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué tendrías que hacer? Aplicar pesticidas. Aplicar como sea. Exactamente, Claro. eso es lo que se hace comercialmente. Cuando tú aplicas pesticida, estás afectando a la biodiversidad. Entonces van a haber enemigos naturales, van a haber lepidópteros, algunas que son plagas, otras que no son plagas, y cualquier otro insecto que cruce por ahí, posiblemente si Claro. es susceptible al pesticida que estás aplicando, lo vas a acabar, ¿no? Hay estudios en donde se ha visto que por el uso de la maíz transgénico, más bien tú has logrado proteger parte de la biodiversidad porque has reducido el consumo de insecticidas. Entonces, los transgénicos son una herramienta más, ¿no? Como toda herramienta, tiene que ser aplicada de manera concienzuda, ¿no? Si tú me dijeras, por ejemplo, que queremos producir maíz para choclo, maíz para mote, ¿no? De manera transgénica, ¿no? Para cultivos familiares, para cultivos pequeños, yo te diría posiblemente no es una buena opción, porque vamos a tener, ahí sí posiblemente una pérdida de diversidad, no vamos a poder transformar todas las variedades Claro. que la gente utiliza, que cultiva tradicionalmente. Posiblemente podré transformar unas cuantas, ¿ya? O con el tiempo podría transformarlas todas, pero digamos, de manera práctica, para que entre rápido, ¿no? Si yo tengo, qué sé yo, un maíz de mote, ¿no? Con tolerancia a BT, lo más probable es que mañana todos los productores lo quieran, porque Claro que son sí. menos costos, son menos aplicaciones y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo podría empezar a empujar hacia afuera a otras variedades de maíz que son susceptibles. Pero nuevamente, eso sí estamos hablando a este nivel, ¿no? A nivel de maíz mote, maíz fresco, etc. Ahora, yo te pongo en el contexto, si lo hacemos en la costa, ¿no? Las zonas maiceras de Pindal, las zonas maiceras de los ríos, etcétera, de Manabí, ¿no? ¿Qué maíz se cultiva ahí? Son Claro, híbridos, claro. ¿no? Esos no son variedades tradicionales, ¿no? Y para alimento más animal también. Y son principalmente para alimentación animal. Entonces, y en áreas obviamente mucho más Extensas. extensas, ¿no? Claro. Entonces, en ese ambiente, ¿no? No estaría perdiendo prácticamente biodiversidad. La biodiversidad ya se perdió hace rato, ¿no? Ah, Porque interesante. ya estamos usando híbridos desde los años 80, Claro. ¿no? Entonces, no hay ninguna diversidad que proteger, digamos, ¿no? Obviamente pueden haber excepciones, puede ser que hayan sus variedades locales, etcétera, pero yo aplicaría el mismo razonamiento que puse para el cultivo de maíz de De mote en maíz. sierra, ¿no? Pero para maíz industrial tú podrías aplicarlo, no estás perdiendo diversidad, hace rato estás utilizando híbridos, y es más, en este caso particular que te comento, tendrías la ganancia potencial o el potencial beneficio
de no tener reducir aplicaciones. Antes de la pandemia, 2017-2016, salió una noticia bastante interesante, ¿no? Hubo una plaga creo que era cogollero, que había salido en maíz y en la costa y estaba casi que arrasando por completo a los cultivos, ¿no? La respuesta, básicamente, de algunas agencias era entregar kits con insecticidas para fumigar. Yeah. Lo mismo que nada. Y estábamos hablando de decenas de miles de hectáreas en riesgo, ¿no? Que si hubiese tenido esta tecnología, posiblemente... No hubiese pasado nada. Exactamente, ¿no? Porque cogollero es un lepidóptero, ¿no? Entonces, es una tecnología que nuevamente en un contexto puede generarte un beneficio, en otro contexto te puede generar efectivamente un perjuicio. Y eso es lo que técnicamente tiene que analizarse, ¿no? Entonces, eso es un tema muy controversial realmente, el tema de transgénicos. Sí, porque justamente había pensado, o sea, va a llegar algún punto donde el lepidóptero también pueda evolucionar, no sé, y pueda ya alcanzar a comer tranquilamente el cogollero como lo hacía antes, o sea, el maíz. Existe la posibilidad, ¿no? Es evolución, ¿no? Pero justamente es realista abandonar la idea de que vamos a tener un sistema de producción ideal, ¿no? Esa siempre es una carrera, ¿no? O sea, incluso en orgánicos, por ejemplo, la toxina BT, tú la utilizas en producción orgánica, ¿no? Y haces fermentados y produces cultivos de Bacillus thuringiensis, Claro. y se los aplicas a los cultivos. Entonces, es exactamente la misma herramienta química, por así decirlo, pero, digamos, directo a la bacteria o que la produzca la misma planta. En los dos mecanismos tú puedes generar esa resistencia de manera teórica, ¿no? Pero ahí viene justamente el manejo, ¿no? El manejo técnico del agrónomo, la rotación de estrategias, el tener diferentes barreras. No poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Claro. Entonces vas a tener diferentes variedades, estar pendiente del clima. Entonces todo el set de herramientas básicamente lo que nos ayuda es tratar de retrasar estos eventos negativos como el desarrollo de una resistencia, etcétera, ¿no? Pero nuevamente, al menos en mi visión, en mi perspectiva, es tratar de mantener una mentalidad bastante abierta, no muy crítica, pero abierta, en donde puedes aplicar o en donde te va a convenir aplicar la técnica y en donde no te conviene aplicar la técnica. Pero saber que es una herramienta más. ¿Y en qué países está ya empezando a trabajar? Bueno, la transgénesis no es algo nuevo, sino ya se viene estudiando desde los años 80, 70. 70, así es. Sí, la primera planta transgénica salió en los años 80 más o menos, ¿no? Y más o menos hacia los 90 empezaste a tener el primer maíz transgénico, ¿no? Realmente los ejemplos más fuertes de transgénesis han sido el maíz, la remolacha, la soya, ¿no? Son cultivos extensivos. La remolacha para azúcar, no para cultivo fresco, ¿no? Estaba pensando. Sí, no, esa es remolacha azucarera. Entonces, ahí es donde está concentrado el mayor hectareaje de cultivos transgénicos, ¿no? Se han desarrollado nuevas técnicas que ya no son transgénicas. Siguen siendo ingeniería genética, pero ya no son transgénicas. Como por ejemplo la edición genética, el silenciamiento de genes, ¿no? Se ha aplicado, por ejemplo, el silenciamiento de genes en papaya, ¿no? Para evitar el virus de la mancha anillada anular de la papaya, ¿no? Se han producido ya, por ejemplo, manzanas que no se oxidan a través de silenciamiento de genes. Tú cortas y no se oxida. Háblenos un poquito más de este silenciamiento de genes, me parece muy interesante. Bien, silenciamiento de genes es una técnica mediante la cual tú introduces igual una secuencia genética, pero que no es un gen de otro organismo, sino que es una secuencia, por así decirlo, invertida, ¿ya? Funciona bastante bien para el caso de los virus. Hay un grupo de virus que se llama retrovirus, ¿ya? Claro. Los retrovirus básicamente lo que hacen es insertar su ADN en el ADN del hospedero y utilizar toda la maquinaria celular del hospedero para hacer nuevas copias del mismo. Hay varios virus de la gripe que son, por ejemplo, retrovirus, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú insertas un ADN que es complementario a ese ADN que está introduciendo el virus, bueno, su ARN en realidad, ¿no? Que está introduciendo el virus? Es como que los cancelas. Entonces, básicamente tú al tener ese fragmentito de ADN que codificaría un ARN que es complementario con el ARN que está tratando de meter el virus, es como que tú le quitas las armas al virus para que se pueda establecer en el hospedero y de esa manera tú evitas una infección, ¿sí? Ese es el caso, por ejemplo, de la papaya Rainbow, la papaya arcoiris, ¿no? Es una papaya que es resistente a este virus del ring spot, ¿no? El mancha anular de la papaya, ¿no? Ese mismo mecanismo se utiliza también para el silenciamiento de los genes estos de
del pardeamiento, de la oxidación de las manzanas, ¿no? Se está trabajando también y bueno, y se llama silenciamiento de genes porque básicamente tú silencias ese gen del virus, ¿no? Claro, o O sea, sea, que para no que se exprese. no se expresa, exactamente, ¿no? Ay, O sea, el virus lo va a expresar, pero pero lo cancelas. es estudio de años y años de investigación para identificar ese gen y que no se exprese, o cómo lo hicieron Claro, al claro. azar. No. O sea, ahí te toca comprender muy bien cómo está organizado el patógeno, cómo está organizada la planta a la que tú quieres transformar. Básicamente tú arrancas con cultivos celulares, ¿no? Entonces, una vez que tú identificas, por ejemplo, un objetivo, y no es a la primera, ¿no? La mayoría de los experimentos que se hacen en esta línea son negativos y no se reportan nada más. Pero es mucho error antes de encontrar un acierto, ¿no? Entonces, tú básicamente vas explorando diferentes candidatos, ¿no? Dices, mira, este ARN siempre está presente aquí, siempre se expresa al momento de la infección, ¿no? Y se parece a este otro que ya ha sido estudiado, ¿no? Dices, bueno, este es un buen candidato para silenciar, ¿no? Entonces, vas por él, ¿no? Diseñas un vector, un plásmido para poder introducir el inverso, por así decirlo, de ese gen en la planta. Primero cultivas en bacterias y después utilizas a la bacteria. Normalmente hay otros métodos, pero normalmente utilizas a la bacteria para transformar a la planta, ¿no? Claro. No transformas a toda la planta, transformas células, ¿no? Y después tú de esas células o de esos callitos que tienes transformados, regeneras toda la planta a través de cultivo de tejidos. Y eso no es transgénesis, o sigue siendo parte de la transgénesis. En el sentido más estricto, no. Porque yo no estoy transfiriendo un gen. Estoy transfiriendo el inverso de una cosa que en teoría no lo vas a encontrar en el genoma del virus. Vas a encontrar el complemento, pero no eso de ahí, ¿no? Como digo, las líneas son un poco medio borrosas, ¿no? Al final del día está haciendo transformación genética. En ese sentido podríamos decir que es igualito, ¿no? Transgénesis y silenciamiento de genes baja a través de un proceso de transformación genética. Es un proceso de ingeniería genética también, ¿no? Pero técnicamente no es transferir un gen de una especie a otra, ¿no? Porque es algo que tú te inventaste nada más, ¿no? Claro. ¿Y esto cómo puede, no sé, puede producir algún daño a la salud humana, o todavía no se ha estudiado esto? Hasta el momento no hay un solo reporte de daños a la salud humana en realidad. ¿Pero porque no lo conviene sacar o...? Bueno, no podría decirte con certeza, Claro. ¿no? Hay cosas que no nos vamos a enterar nunca, ¿no? Pero al menos de lo que se conoce, ¿no? No existen reportes. Ya hubiésemos visto, ¿no? Epidemias, ¿no? Porque nuevamente la mayor parte del maíz transgénico, la mayor parte de la soya transgénica, la consumimos, ¿no? La consumen los animales. O sea, si hubiese algo que ocultar, sería inocultable a estas alturas después de casi 30, 40 años de trabajo con la tecnología. Entonces, por ese lado yo opto por confiar, ¿no? De que efectivamente no nos están ocultando nada por ese lado. ¿Y puede ser una solución a una crisis alimentaria futura? Podría ser, podría ser. Ahí tienes, por ejemplo, en ese punto, la aplicación de la tecnología de transgénesis y ingeniería genética tiene algunas aristas que son bastante cuestionables, ¿no? Porque, por ejemplo, actualmente tienes gran parte de esta tecnología, fíjate, maíz, soya, remolacha, ¿no? Son cultivos industriales. Ujú. Entonces, en realidad no están aportando a la seguridad alimentaria, ¿no? Al menos no directamente, tal vez a través de la alimentación de los animales, etcétera, ¿no? Pero no hay una relación directa, ¿no? Perfecta, ¿no? Entonces, en teoría sí, son una posible solución. Tal vez no en los casos en donde se ha aplicado hasta el día de hoy, ¿no? Pero en teoría tú podrías utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, si tú piensas en cultivos que están más relacionados con la seguridad alimentaria, qué sé yo, pensando por ejemplo en arroz, ¿no? Que es la base de la alimentación de una gran parte de la población en el mundo, ¿no? De repente ahí podrías tener algún desarrollo más interesante, ¿no? No hay transgénicos en arroz todavía, ¿no? Pero nuevamente, si dices, bueno, mira, vamos a tener desarrollo de arroz resistente a lepidópteros o tolerante a la inundación, ¿ya? De forma que si mañana tenemos una inundación en las zonas inundables, ¿no? No se pierde el cultivo y ya ahí sí no tengo gente que va a morir por falta de arroz, ¿no? Estos otros cultivos, y por las zonas donde se las cultiva, van más para la parte industrial, ¿no? Para sacar jarabe de maíz alto en fructosa, para bebidas, para
preparaciones, etcétera, para alimentación de ganado. Entonces, hay una relación, pero no es una relación directa como podría haber en otros cultivos. ¿Y cómo está Ecuador con este cultivo de transgénicos? Es prohibido. Sí, para nada. Exactamente. O sea, de acuerdo a la Constitución, está prohibido el cultivo de productos, de plantas transgénicas, ¿no? Dentro del Ecuador, ¿no? Es posible hacer investigación, hay licencias, ¿no? Pero para, digamos, consumo, completamente prohibido. Nada, nada. Sí, sí. Pero ¿en qué países nomás están estudiándose estos transgénicos y aplicándose? La transformación genética, ampliándole un poquito de transgénicos al hablar de transformación, se estudia casi en todos lados donde hay biotecnología. ¿Sí? En Todos lados donde hay biotecnología, sí. En diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una fuerte industria vegetal, ¿no? Es una forma en la que tú puedes estudiar vías de regulación genética para de repente, incluso con mejoramiento genético tradicional, poder acelerar los procesos de mejora, ¿no? Entonces, nuevamente tú con transformación genética puedes apagar, por así decirlo, un gen y ver qué pasa, ¿no? Es como que abres el capó de un carro y saco este cable, Claro. todavía el carro prende, chévere, pero de repente se calienta, ¿no? Entonces tú estás estudiando cómo funciona una planta, apagando y prendiendo genes, ¿no? Entonces casi que se utiliza en todas partes. Hay muchísimo más desarrollo en la parte bacteriana, ¿no? En la parte bacteriana, las bacterias, los cultivos de bacterias en fermentadores pueden ser fábricas completas. De hecho, la aplicación de transformación genética más ampliamente impactante tal vez en la sociedad es la producción de insulina, ¿no? Más del 80% de la insulina que se produce actualmente en el mundo para las personas que tienen que inyectarse por diabetes o cosas así, es transgénesis. Es producto de ingeniería genética, de transformación genética, ¿no? Entonces son bacterias a las que tú les modificas su genoma para que puedan expresar, ¿no? Y puedan producir insulina, ¿no? Con eso se salvan un pocotón de cerdos, que era la forma como se extraía la insulina antes, ¿no? Y obviamente todo el impacto ambiental que podría generar eso, ¿no? Pero casi que en cualquier lado donde tengas investigación, Sí, en plantas, en bacterias, se está haciendo transformación genética para investigación, es posible. claro, se está haciendo investigación, pero no necesariamente se está aplicando en los campos, ¿no? En plantas posiblemente, o sea, no directamente. Porque si tú, por ejemplo, descubres que este gen confiere, si yo apago este gen, la planta se vuelve tolerante a una enfermedad, yo ya sé que puedo generar un marcador molecular y después solamente por cruzamientos ir viendo cuál de las progenies, sin hacer transformación genética, tiene esa característica y empezar a acelerar mi proceso de selección de nuevos materiales y producción de plantas resistentes. El transgénico quedó en el laboratorio, solamente me sirvió para descubrir qué pasaba si lo prendía o lo apagaba, pero una vez que sé qué cable tocar, después puedo ir buscando ese cable en la población de cruces. Y es algo muy ilógico, me parece a mí, porque en Ecuador no hay cómo sembrar transgénesis, pero comemos productos transgénicos, ¿no? Sí y no. ¿No? Muchos de los productos que nosotros importamos que contienen transgénicos que implica, a veces la advertencia en los empaques, ¿no? Yeah. Contiene transgénicos, ¿no? Estamos hablando de ingredientes. Ah, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo te puedo dar harina de maíz no transgénica y transgénica, ¿no? Si tú haces un análisis químico, no hay diferencia. Es harina, ¿no? Yo te puedo dar azúcar de remolacha transgénica y azúcar de caña natural, ¿no? Sin transformación. Las dos son sacarosa. A ese nivel de ingrediente, tú ya no distingues realmente qué es, ¿no? Sacarosa es sacarosa, independientemente en qué planta o cómo la hayas producido, ¿no? Es sacarosa, ¿no? Entonces, la mayoría de lo que nosotros tenemos esas advertencias son justamente en alimentos procesados. Y esa advertencia viene básicamente de que los ingredientes, si estabas, por ejemplo, una galleta, ¿no? Está hecha con harina, ¿no? Y esa harina posiblemente viene de maíz. No, bueno, las galletas no son tanto de maíz, pero digamos, qué sé yo, el aceite de soya, ¿no? Yeah. Para hacer la galleta necesitas aceite. Y ese aceite viene de soya transgénica. Pero la soya transgénica se quedó una vez que la moliste, lo que te interesa es el aceite. Entonces, claro. los genes y la transgénesis, por así decirlo, se quedó en el residuo de la torta de soya o algo así. A ti lo que te llega es el aceite, ¿no? Pero aceite es aceite. Ya. Y para ir un poco finalizando ya el podcast, ¿cuál es el futuro que le ve a usted a la ingeniería genética? ¿Sigue siendo por la parte de transgénicos o más por el cuidado? No sé, algunas técnicas. Yo pienso que es una herramienta súper potente, ¿no? Como sociedad deberíamos conversar más de cómo queremos utilizar esta herramienta. O sea, como lo ha hecho el Ecuador en este momento, ha tomado la decisión de decir que nosotros no queremos esa herramienta aplicada en el campo. Y es una opinión mayoritaria y eso es completamente respetable, ¿no?
Podemos discutir las causas, ¿no? Y podemos ver desde el punto de vista, digamos, personal, científico. Yo siento que es como dejar una herramienta lejos de la caja de herramientas. Entonces, yo te doy una caja de herramientas, pero no te doy el martillo. Claro. No implica que tú no vas a poder hacer las cosas que normalmente harías con el martillo. Puedes coger una piedra, puedes coger un destornillador, pero va a ser mucho más eficiente hacerlo con el martillo, ¿no? Entonces, un poquito esa es la visión que yo tengo para la biotecnología. Tenemos que plantearnos estas discusiones porque hay varios problemas que nos podrían ahorrar años de investigación si tal vez tuviésemos un poco más de apertura en este tema. Hay riesgos, por supuesto hay riesgos, ¿no? Esos riesgos tienen que ser valorados, tienen que ser pesados, ¿no? Yo creo que ahí la parte de la veeduría, la parte del seguimiento, ¿no? Un poco como cuando se liberan medicamentos, ¿no? Claro. Una vez que se encuentra una molécula para un medicamento, no es que ya quedó libre para siempre, ¿no? Hay una vigilancia farmacológica para ver si es que se generan efectos secundarios a lo largo de muchísimos años, ¿no? Yo creo que aquí es lo mismo, o sea, encontremos un problema, digamos, ok, ya no queremos aplicar pesticidas en el maíz de la costa, ¿no? Que igual ya es híbrido, ¿no? Eh, Vamos a permitir la aplicación de esta tecnología solamente en la costa, ¿no? Son variedades que solamente van a crecer ahí, ¿no? Listo. Y a partir de aquí vamos a establecer una veeduría, cuáles son los efectos en la biodiversidad, cuáles son los efectos en el, qué sé yo, en el ciclaje nutriente, en la salud de las personas, etcétera. Si de aquí a 15 años, 20 años observamos que igual se están aplicando la misma cantidad de pesticidas, pues no funcionó. Lo mismo que nada. Exactamente, o sea, quítalo, ¿no? Pero sí requiere, como digo, hay varios problemas que sí podríamos empezar a enfrentar de esa manera. Una puerta que facilita un poco este trabajo, ¿no? Es nuevas tecnologías como la edición genética, ¿no? En la edición genética no estás introduciendo nada, no estás transformando, digamos, muy grandemente nada, ¿no? Es literalmente como que tú borras o añades una letra en un pedazo de gen, ¿no? Al hacerlo de esa manera, técnicamente no estás haciendo ningún tipo de transgénesis, sí estás haciendo ingeniería genética, ¿no? Eh, pero en otros países en donde también ha habido bastante resistencia a ese tema, esa tecnología ha sentado un poco mejor, ¿no? Eh, es menos invasiva, por así decirlo, ¿no? Y, digamos, en países que tienen transgénesis y regulaciones de prohibición o de limitación para transgénesis, a la edición genética no se la considera, sino a veces como un mecanismo tradicional de mejoramiento genético, ¿ya? Entonces, hay algunos conceptos formales ahí, pero tal vez por ahí. Entonces, yo sí le veo bastante potencial, pero antes de capitalizar de ese potencial necesitamos tener discusiones, ¿no? Amplias sobre queremos o no queremos acelerar el ritmo, ¿no? Porque tarde o temprano vamos a llegar a la solución, pero podemos llegar a la solución en 5 años o en 20 años, ¿no? Con el martillo o con la piedra. Y esto también no es netamente parte de los investigadores, sino también de las políticas que pueden realizar, ¿no? Yo creo que buena parte es comunicación, mayor penetración de ciencia, de las bases, ¿no? Algunos argumentos que se utilizan para esquivar esta tecnología no están completamente sostenidos en la ciencia. Por ejemplo, uno de los argumentos contra los transgénicos es justamente que son algo antinatural, ¿no? Y en realidad, como se utiliza actualmente la técnica predominante de transformación genética, utiliza una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, es una bacteria del suelo que naturalmente genera tumores, agallas, en las plantas, introduce sus genes, ¿no? en las plantas. Entonces, ocurre en la naturaleza, ¿no? De hecho, en el camote, ¿no? Se han detectado más de 200 eventos de transgénesis natural, por así decirlo, por infecciones de Agrobacterium a la planta de camote a lo largo de toda su historia evolutiva. Entonces, si el argumento para no utilizar la tecnología es que esto es completamente antinatural, al conocer estos estudios y al estar más informado sobre esta información, se cae ese argumento. Hay otros argumentos, ¿no? El argumento de la salud, está el argumento económico, los monopolios, patentes, o sea, pero podemos discutir en base a evidencia cada uno de esos argumentos y como digo, y al final podemos tomar la decisión. No quiero, ¿no? Pero si vemos que al final del día hay un mayor intercambio, ¿no? De conocimientos, experiencias, ¿no? Normalmente muy abierto, ¿no? Claro. Puede ser que tengamos algunas sorpresas positivas en algún momento. Pero ya algunos argumentos, como usted dice, ya se pueden debatir, ¿no? El hecho de que digan la Constitución que no sea algo natural
y al dar este ejemplo del camote, pueden debatir dos argumentos, no solo el de antinatural, sino también de la salud humana. Ya lo hemos venido consumiendo años. Exactamente, o sea, los argumentos están para discutir. Creo que el problema es que no estamos entendiéndonos, ¿no? Ajá, Porque exacto. al ser un tema muy polémico, ¿no? A veces hay preconcepciones que son difíciles de deconstruir. Entonces, si yo ya pienso que es algo completamente negativo, pues en mi cabeza está completamente negativo. Ni siquiera voy a Exacto. aceptar la posibilidad de discutirlo, ¿no? Y eso no se resuelve rápido, ¿no? Eso se resuelve a mediano y largo plazo únicamente con educación. O sea, por ejemplo, si en las escuelas, ¿no? Ya tenemos que empezar a conversar, no podemos hablar de la misma biología de siempre, ¿no? Claro. Entonces, si en las escuelas mejoramos la discusión de la biología, hacemos más cosas experimentales, hay muchas cosas que yo estudié cuando estaba en la escuela que todavía se siguen enseñando y yo las veo, bueno, son bastante arcaicas, ¿no? Entonces, se han demostrado que son falsas y así, ¿no? Entonces, poco a poco tenemos que ir generando una base común, un lenguaje común, ¿no? En la generalidad de la población. Porque podemos eventualmente conversar con legisladores, podremos conversar con gobernantes, ¿no? Y decirles, mire, pasa esto. Y a lo mejor ellos nos comprenden, y a lo mejor ellos pasan la ley. Pero si la sociedad tampoco está lista para eso, eso va a generar mucho problema, ¿no? Realmente es que todos querramos aprender más, todos querramos entender, estar dispuestos a escuchar opiniones diferentes, cuestionar nuestras propias opiniones, ¿no? Claro. Y tal vez ahí pues exista una ventana. Ujú. Igual todavía hay esta falta de conexiones entre la sociedad, la empresa, la académica. Exactamente, exactamente. Tenemos que comunicarnos más, hacernos más Sí, amigos. sí, es verdad. Eh, Inge, tal vez un último mensaje para los jóvenes que están queriendo incursar este mundo de la biotecnología e ingeniería genética. Bueno, que sean curiosos y que sobre todo lo mantengan aterrizado, ¿no? Yo creo que enfocarnos en problemas prácticos, ¿no? El mantener una actitud humilde, ¿no? No buscar el prestigio, ¿no? Claro, Sino buscar hacer las cosas bien y que sirvan. Si uno hace las cosas bien y sirven, el prestigio viene como consecuencia, ¿no? Pero no buscar el prestigio como objetivo, ¿no? Creo que por ahí, en la biotecnología tenemos lastimosamente muchos casos en donde hay como una carrera, ¿no? Por ser el primero en poner la bandera en un tema o el primero en hacer una cosa muy radical y cosas así. Puede generar un poco de publicidad y tal, pero al final del día no solucionamos problemas. claro. Entonces, mantener la actitud humilde y enfocarse en problemas prácticos, no sobrecomplicarse, ¿no? Cosas que yo puedo hacer y puedan transformarse en el más corto plazo, ¿no? Después habrá tiempo para todo lo demás. Ujú. Muchas gracias, No, ingeniero. Creo a que este ustedes. podcast es muy nutritivo, muy informativo y excelente. No, Muy buen muchas trabajo gracias. y se ve que es un hombre muy preparado. No, gracias, gracias a ti. Gracias Sí, al sí, equipo de Warp y sí. también agradeciendo a Van Dog Studios.